Ahí va, ahora sí. Faltaba un botón ahí. Bueno, entonces, estuvimos viendo la década del 30, vamos a pasar ahora a la década del 40 hasta el 55, que es todo el gobierno de Perón, los dos gobiernos. Vamos a tratar de meterle una clase, es un poco, nos queda un poco apretado, pero vamos a tratar de ver todo lo posible. Bien, entonces, primer, ¿sí? Primer y segundo gobiernos peronistas. Hablando del año, vamos a ponerlo aquí, del año 43, ¿sí? Al 55. Aunque en realidad el gobierno de Perón empieza en el año 46, ¿sí? Pero el proceso que va llevando hasta el gobierno de Perón, hasta el primer gobierno, va del 43 al 46. Ahora vamos a ver en qué consiste. Bien, entonces, ahora lo primero que tenemos que entender estos gobiernos y entender este periodo que les dije, digamos. Eh,
Hola, sí. ¿Alguien quiere hablar o algo? Porque no entendí si era para hablar o para preguntar algo. Si quieren cualquier cosa me van escribiendo o me dicen. Pero bueno, mientras les voy hablando. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es gobierno peronista. ¿Cómo habíamos dejado el capítulo anterior? Mientras si quieren me van consultando por ahí lo que tenían. Recordemos el tema de que fue la década infame, ¿sí? Una década donde había democracia, pero era poco representativa. O sea, no se volvió al fraude y no se manejaban parámetros del todo democráticos. Es decir, había un montón de aspectos de manejos que no eran democráticos en la política a nivel general, o sea, en el Congreso, entre los funcionarios. eh, o sea que de algún modo había fracasado el modelo democrático de los años radicales, ¿sí? Del año 16 al 30. Esto, de algún modo, de todos modos, siempre había habido la tensión entre los más conservadores y los más progresistas, digamos así. Esta oposición se mantuvo siempre un poco del lado del progresismo porque había ganado Agustín T. Justo a Uriburu, que era más conservador y más nacionalista. Y luego pasa lo mismo con el siguiente presidente que es Ortiz. También es dentro del ala, o sea, es un conservador pero un poco más progresista. Pero como se enferma y tiene que asumir Castillo, que es más conservador, entonces como que termina de inclinarse la balanza para el lado conservador. ¿Sí? Pero bueno, eso digamos que no da garantías constitucionales, o sea, no permite que se desarrolle una vida democrática justamente. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿sí? Se genera un golpe de Estado, un nuevo golpe de Estado. Vamos a anotar aquí. O sea, otra vez se genera un golpe de Estado, tal como en el año 30, acá en el año 43 hay un nuevo golpe de Estado, ¿sí? Protagonizado por una serie de militares que son los siguientes. Ramírez, Parrell, bueno, y entre ellos Perón, ¿sí? Perón con un poco menos de incidencia, en realidad estos son los cabecillas, pero Perón entra también en ese movimiento. Entonces, por ahí nos metemos. Sí, Xiomara, ¿quiere decir algo? Si quiere decir algo, escríbeme o dilo. Si tienes el audio, dilo en voz alta. Bueno, entonces, La circunferencia trigonométrica. entonces, siguiendo un poco, recién se escuchó algo, pero no entendí muy bien qué dijeron. Cualquier cosa, repítanlo. Entonces, yo decía, siguiendo un poco el texto de Romero, siempre, ¿sí? Primero presenta a este grupo que encabeza el golpe de Estado, ¿sí? Las causas del golpe de Estado tienen que ver básicamente con esta incertidumbre que había en el poder, que era de algún modo la continuación o la consecuencia de todo lo que había sido la década infame. ¿Okay? Digamos,
antes del 43, dijimos que está la década infame, ¿sí? Que va del 30 justamente al 43. En la década infame se produce esta situación general donde hay gobiernos, hay gobiernos democráticos, ¿sí? Pero de algún modo se da lo que justamente uno de los autores que habrán visto en otros textos, uno que se llama, vamos a ponerlo por acá, no, perdón, iba a poner otro, Max Popse, el autor, ¿sí? Habla de gobiernos híbridos, ¿sí? En realidad, régimen más que gobierno, ¿sí? ¿Eh? Recordemos esto que habíamos hablado en algunos textos el texto de herramientas, esto de los regímenes, ¿sí? Que por un lado está el tema de el Estado, conjunto de instituciones, por el otro el gobierno, que yo lo taché porque no corresponde a la hibridez, pero que es la gente que ocupa ese lugar, ¿no? En este caso, Justo y después Ortiz, y en el caso de ya este golpe de Estado en el año 43 de Ramírez Farrell Perón. Pero el régimen es, dijimos, el tipo de manejo de las instituciones. Y como durante la década infame hay gobiernos democráticos, pero que son de algún modo sostenidos por el poder corporativo militar y en general del conservadurismo terrateniente, o sea, hay un retorno al control de las élites que lo habían perdido durante la experiencia democrática, ¿sí? De los gobiernos radicales, previo a esto que va del 16 al 30. Entonces, en este periodo, bueno, retoman el poder, digamos, retorna el poder a manos de la élite, plenamente. Y pone gobiernos medio títeres que puede decirse que constituyen o que desempeñan su cargo por medio de un régimen híbrido, justamente porque es democrático y a la vez no lo es. Hay fraude, hay acomodo a nivel político, ¿sí? En las funciones públicas, algo que había sido también común antes, pero bueno, vuelve ese vicio, y a la vez, digamos que no hay demasiada participación popular, es decir, los diputados y los senadores y los gobernantes de la provincia también son elegidos de manera que no representan realmente al pueblo. Entonces, por eso es un régimen híbrido. De esto, cualquier cosa tiene el texto de Max Popse, ¿sí? Que habla de que hay regímenes perdón, democráticos, autoritarios y una cosa intermedia que son los híbridos. ¿Sí? Bien, en este periodo tenemos este. Ahora, el peronismo también va a ser un poco híbrido porque va a tener la figura de Perón, que es un militar y que sin embargo es elegido democráticamente y que tiene manejos muy autoritarios, tal como su figura de militar un poco lo auspicia. Bien, entonces, siguiendo con el texto de Romero, vamos a ir viendo un poco cómo sigue Romero presentando esto. El permiso,
Entonces dijimos que uno de los aspectos que llevan a este golpe de Estado es la inestabilidad política que hay en este periodo. Y a esto se le suma la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Obviamente que no podemos dejar de nombrarla, porque así como la Primera Guerra Mundial mueve todo el panorama y es justamente lo que genera, entre otras cosas, la economía triangular, ¿sí? Recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial, la economía argentina básicamente es bilateral, porque es únicamente un comercio con Inglaterra. ¿Mm? Venderles carnes y cueros, y después comprarles a su vez los productos que ellos manufacturaban. Pero digamos que eso cambia con la Primera Guerra Mundial. Ingresa a Estados Unidos, con la guerra obtiene poder y eso lo hace también partícipe de un montón de negocios e inversiones en la Argentina. Eso, bueno, llega a un punto culminante en la década del 30, después viene la crisis y los países se cierran, ya hablamos del proteccionismo y la regulación económica en los años 30, y esto va a continuar. Pero con la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que justamente ahí hay que un poco, hay que ver cómo se alinea el Estado argentino, ¿sí? Porque ese es el tema en definitiva. Siempre con cada guerra que hay, el tema es cómo, con quién se alinea un país relativamente pobre o periférico como la Argentina, no pobre en ese momento sobre todo, pero más pequeño, menos importante, no tan central, que no tenía ninguna función o ningún rol dentro de la guerra. Entonces, Argentina había tenido una tradición de abstenerse de neutralidad, ¿no? De no apoyar. Así fue en la Primera Guerra Mundial, que está a punto de apoyar a Estados Unidos, pero realmente no lo hace, justamente porque no tenía como socio Estados Unidos y no lo toma como socio ni como aliado. Y en la Segunda Guerra Mundial, al contrario, había más cercanía con los alemanes, por una cuestión de la dominancia que había del ejército en la Argentina con su tradición nacionalista. Y de hecho Perón también, Perón y Ramírez, todos eran más simpatizantes de las prácticas de Mussolini, del fascismo italiano, que de los aliados. Pero para no generar justamente una indisposición diplomática, es como que quedan neutrales. Entonces, la neutralidad se había mantenido hasta el año 43, ¿sí? Y con este gobierno se mantienen neutrales. ¿Mm? Como Castillo, el anterior, el que venía de el año 30, fin del año 40, cuando se enferma Ortiz. O sea que durante toda la guerra, Argentina se mantiene neutral. Pero bueno, eso va generando también la incógnita de qué tipo de gobierno se va a formar a partir de ese golpe de Estado, porque de algún modo, según sea que imitemos a Estados Unidos, va a ser más democrático liberal, y si imitamos más a los regímenes, bueno, comunismo sería más un extremo, pero también pueden ser justamente los regímenes justamente que estaban en boga, aunque algunos de ellos ya cayendo, ¿no? Como justamente Mussolini en Italia y Hitler. O sea, caen, están en su momento de apogeo en el año en que asumen los militares y caen en el 45 cuando termina la guerra. Pero bueno, Perón, que había estudiado con Mussolini, es como que quiere llegar a ese objetivo, ¿no? De imponer un sistema como Mussolini. Corporativo, ahora vamos a ver qué es, porque mantiene toda su fuerza a partir de la cohesión de los trabajadores en los sindicatos, los sindicatos manejados por el Estado. Ese es el tema importante acá. Bien, entonces ahora borramos esto.
Entonces, lo que explica Romero es cómo Perón, que era subalterno, va a empezar como a escalar posiciones para llegar a postularse a presidente en el año 46, ¿sí? Y vamos a ver un poco cómo lo hace. Ya. Vamos a ver que básicamente su estrategia es ir ganando terreno y ganando una relación positiva con los obreros, justamente. Tal como dijimos, él quiere imitar el corporativismo de Mussolini e instaurar lo que hemos estudiado, que es un gobierno, perdón, un Estado fascista. ¿Recuerdan? El Estado que comprende la totalidad de los individuos, o sea, no hay nada fuera del Estado. Y que recordemos que eso es un problema porque el Estado originalmente es concebido como algo que regula la sociedad, no que coincide plenamente con ella, sino que es un organismo que está ahí para de algún modo hacer posible la vida en sociedad. Pero bueno, como es el fascismo, como respuesta a ciertos problemas de la experiencia del Estado liberal, que era más bien un Estado más chico y que daba importancia al individuo, acá se revierte eso y se busca como un Estado total. Bueno, eso es lo que Perón quiere instaurar en la Argentina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que su estrategia va a ser entonces ir colocándose en una relación positiva con los obreros, ¿sí? En el año 44, si no me equivoco, aproximadamente, es justamente nombrado ministro, ministro de Trabajo, ¿sí? Esto por su amigo Farrell, que en ese momento era presente. Hubo varios cargos, en realidad estuvo Ramírez y luego estuvo Farrell, ¿sí? No me acuerdo si hubo uno en el medio, ahora se los digo eso. Pero bueno, durante el gobierno de Farrell, que fue el que más duró, que estuvo hacia el final de este periodo del 43 al 46, Farrell nombra a Perón ministro de Trabajo, ¿sí? Que es un cargo justamente que lo buscaba el propio Perón, porque de esa manera podía hacerse amigo de los obreros y buscar esa sindicalización estatizada, digamos, ¿no? Centralizada por medio del Estado, que le permitiría de algún modo imponer ese Estado fascista. ¿Mm? Entonces, es un poco esa búsqueda que tiene Perón. Esa búsqueda nos lleva finalmente a lo que fue el famoso. Vamos a borrar esto. Para que quede claro que fue un régimen híbrido. Que Perón también lo iba a hacer. Pero yo decía por aquí, en el año 45, o sea, un año antes, en el 45, justamente cuando ya era ministro de Trabajo, ocurre algo que es que como Perón estaba dando muchos beneficios a los obreros, es encarcelado por Farrell y otras autoridades y mandado a una isla que hay acá cerca de la capital, que está acá como entre Argentina y Uruguay, que se llama la isla Martín García, donde hay una cárcel, donde había una cárcel antes. Bueno, y es puesto ahí en prisión unos días. Se dice también que quizás fue una estrategia del propio Perón, eso no se sabe. En definitiva, lo cierto es que fue encarcelado y que de ese modo logró que haya una manifestación popular en apoyo de su persona. Que eso fue lo original, lo loco y lo grande de todo esto. Digamos, corría el año 45, un año después iba a ser presidente, pero entonces en ese año, el año 45, bueno, en octubre de ese año, y más específicamente el día 17 de octubre, que es una fecha como famosa por esto, salen los obreros a la calle, justamente a reclamar por la libertad de Perón. Entonces queda como el día
y se llama el Día de la Lealtad, porque por la lealtad, vamos a ver, ¿no? Día de la Lealtad, o sea, por la lealtad de los obreros a Perón, por lo que les había dado como ministro de Trabajo, el Día de la Lealtad Peronista, y es el Día del Peronismo, es el día que constituye al peronismo como movimiento. Y bueno, a partir de ahí, entonces, Perón es como levantado como figura pública por la multitud, levantado metafóricamente, quiero decir, ¿no? Como que de algún modo es impulsado por toda esta multitud de obreros que sale a la calle, entonces, bueno, ya está, ya se ve que es un líder, y entonces ya empieza a preparar su candidatura. Y bueno, a mediados del año siguiente, el año 46, es elegido presidente. Bien, entonces ahora borro acá y vamos a ir preparando un poco lo que empieza a pasar cuando ya es elegido presidente. Vamos a tratar de llegar a las dos presidencias. Tenemos un ratito todavía, así que vamos a hacer eso. Terminen de copiar, borramos esto y pasamos a la primera presidencia. Puntual. Bien, vamos a ver. Entonces, justamente acabo de borrar, la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, y estamos hablando del año 46, bueno, hace un año acaba de terminar, entonces se instaura este primer gobierno. El primer gobierno, Perón, bueno, muestra justamente su decisión de formar este estado fascista que dijimos, ¿no? Empieza a conformarlo. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, el primer aspecto a nivel político internacional, digamos, justamente, ya que el Estado era el Estado fascista, ¿qué propone, digamos, a nivel, digamos, de política internacional? Lo que propone el gobierno es algo que se llama la tercera posición. ¿Sí? Es justamente la idea de que se está
entre digamos, como los dos polos. Entonces, esta es la tercera posición. Eso quiere decir que Argentina se ubica en una posición, digamos, de no alineamiento con ninguno de los dos, justamente. Es como una posición de independencia, de mutuo acuerdo en algunos puntos, ¿sí? Y de intercambio comercial, justamente con ambos países. Vamos a ver que se da comercio con diferentes bloques económicos, con Europa, con Estados Unidos y también con la URSS. Pero Argentina es independiente de las posiciones de ambos, ¿sí? Entonces, en eso Perón es muy claro, digamos, que quiere tener relación, no es que va a posicionarse únicamente, porque recordemos esto, algo que yo no dije, pero esta polaridad es justamente la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Así como dijimos que la Primera Guerra Mundial es como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a levantar cabeza e Inglaterra queda un poco por debajo, aunque para Argentina, como era importante la relación con Inglaterra, quedan los dos países ahí, un poco en una relación triangular, como dice Romero. Ahora cambia de nuevo el panorama y Inglaterra termina bueno, como de descender de su posición hegemónica anterior, y el que levanta la cabeza es la Unión Soviética, que se pone en una posición de polaridad con Estados Unidos. Quizás con un poco menos de preponderancia en el mundo, dado que eran mucho más los países que tenían una economía y política similares a la de Estados Unidos que Rusia, pero no importa. Eran los polos, sobre todo porque por la carrera armamentística. Tenían ambos un poder militar grande como para poder poner en cuestión al otro. ¿Sí? Pero entonces, esta tercera posición básicamente era la idea de no alinearse ni con el comunismo, por más que Argentina tuviera este estado también absoluto, perdón, no absoluto, sino fascista, que era muy parecido al estado comunista, que no aparece como un tipo de estado, pero que es casi coincidente porque también es un estado total. Por más que tuviera esa coincidencia, no era comunista, porque no se consideraba de izquierda y buscando una igualdad plena en todos los ámbitos de la vida, con el socialismo o el comunismo, mejor dicho, de la URSS. Sí, pero tenía algunos elementos, quizás. Entonces, tampoco es que no tenía relación. Y con Estados Unidos tampoco. No era un país liberal, democrático, en sentido pleno. Sin embargo, tampoco no se negaba a tener un tipo de relación. De hecho, la posición diplomática de Perón al principio es de apertura a nivel diplomático, ¿sí? Hay algo que es a nivel del Congreso, lo que se llamó las actas, les escribo el nombre, que es un nombre medio raro, Chapultepec, que son unos documentos que tienen que ver con la apertura política. Actas de Chapultepec. No sé por qué se llaman así, es un nombre que parece más mexicano. Pero bueno, son actas que de algún modo se aprueban en el Congreso Nacional, ¿no? Como una ley que habilita a la Argentina a recuperar un papel y un rol en la comunidad internacional. Porque Argentina había estado muy cerrada en muchos aspectos políticos, un poco porque las economías se habían cerrado y porque Argentina tenía también una serie de cuestiones sobre todo de no abrirse a Estados Unidos. ¿Sí? Su relación con Inglaterra siempre estuvo, pero no tenía mucha relación con otros países de Europa y con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces esto habilita la participación argentina.
en otras cuestiones internacionales que incluían a Estados Unidos, ¿sí? Esto en relación con Estados Unidos. Vamos, en definitiva tiene que ver con eso. Por eso dijimos que estaba en una tercera posición, pero tenía relación con ambos. Y eso era justamente un modo de independencia que le permitía negociar con los dos, digámoslo así. Bueno, chicos, ahí se va a cortar, vieron como siempre pasa. Así que ahora, bueno, yo voy a ir poniendo otro pizarrón. Aprovechen para terminar de copiar y hacemos como un descansito y